Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuamos con las facciones, vamos directo a ello, no perdamos mucho tiempo ya que hice el otro video del bueno de Alice recién y pues di un poquito de contexto, ¿no? Entonces ahora no hay mucho que decir. Vamos, creo que estábamos en este, humano, hada, seguimos con Neander, ¿verdad? Terminamos con el hada. Empezamos Neander, paquetes Neander, no interesa. Bien, empezamos con la Kitsune y la Kumiho. Esta parejita normalmente nadie lo utiliza, olvidemos de esas cartas, pero la verdad es que no hay que hablar de cosas innecesarias, sinceramente. Lo que le quieran poner, pónganle. No hay gran cosa que hablar de estas dos. En algún momento llegué a pensar que la habilidad de esta de aquí, creo que es esta, baile macabro, no se puede actualizar, pero no dice nada de no se puede aprender. Y en algún momento de la novatada de toda persona llegué a pensar que se podía fusionar, pero nada que ver. Así que esas cartas irrelevantes. Oinari, obviamente vamos a colocar las fusiones aquí para ver un poquito de ella. Y Oinari normalmente no te sale en paquetes limitados directo, pero te sale cuando buscas alguna otra. Así que no vamos a dar puntuación. El clan, obviamente, pero sí vamos a colocar fusiones de esta carta. No la vamos a puntuar, como lo hacemos en los videos normalmente, pero solo sus fusiones. Esta de aquí no vamos a hacerlo. No se necesita puntuar, ojo, tampoco fusión. Esta carta las entregan, tampoco no vale de hablar de ella mucho, no vamos a puntuar, no vamos a dar fusiones, pero eso es lo que te regalan en ocasiones por tu primer 5 estrellas. Tu primer por 5 en el altar. Tauro, esta sí lo ofrecen en paquetes limitados, pero es una carta de sello. Nosotros no estamos hablando de lo que es cartas que se necesiten de sellos, así que como no va a tener que fusionarse porque cartas de sello no se fusionan, no vamos a dar fusiones, pero sí vamos a puntuarla según como lo vean. Si ustedes quieren para su deck principal, que no se necesita para deck principal, esto tiene que ser un 1. Capricornio, otro igual de sello, no vamos a dar ninguna opción. Aclarando, si es de sello, normalmente pongámosle, si ustedes van directamente por las de sello, prioridades de sello siempre va a ser la misma, 5 porque da lo mismo que quieras ir por una o por otra, es 5, o sea, prioridad 5. Más importantes son las demás. Todas las de sello son. Las de Loki y las de Tierra Divina son 5 en puntuación. Escorpión, sí la saben dar, no directamente como carta de paquete limitado. Yo a esta le puse en algún momento sacrificio, es más, yo creo que la tengo con sacrificio, vamos a ver si no me equivoco, o es otra cuenta la que la tengo con sacrificio. Neander creo que es. Sí, pero es irrelevante, ¿saben? Igual vamos a colocarla en pantalla para que no se me mareen directamente desde los paquetes limitados. Estamos en Hada, estamos en Neander. Ok, aquí empezaremos a colocar obviamente las fusiones, un poco relevante las fusiones de Escorpión, pero sinceramente la carta en sí, si la vamos a puntear en paquetes limitados, es un 2, y eso por no darle un 1, porque su habilidad es buena, la de la picadura que tiene y baja vida sin necesidad de dar un ataque, baja la vida, es muy buena. Por eso yo diría un 2, pero sinceramente no es necesaria esta carta. Por eso le vamos a dar un 2 y no un 1. Murciélago no es una mala carta. En algún momento la dieron tipo transmutación. En transmutación la dieron una sola vez en la vida. Y listo. Vamos a colocar las fusiones aquí. Y digamos que es un 3-4. En prioridad 3-4 porque es un poquito más chévere esta que la Escorpión. Esta de aquí sí no. Olvídense, es una carta que hasta las dan en los cachitos en ocasiones. Si no es en bonos de Alice, es en platino, pero no sirve. Basilisco, inmunidad. Sí, obviamente vamos a dejarle más opciones aquí en pantalla para que ustedes vean. Compactar y demás. Le colocaría 1 en prioridad porque no hay 0. Liebre cósmica, sí me han preguntado hasta por chat y toda la cuestión de qué es lo que se le puede poner. Vamos a colocar las fusiones aquí. Y la prioridad, por lo tediosa que es la carta, digamos que le vamos a poner un 4. Ni más ni menos, 4 de prioridad. Dragón, vamos a dejar sus fusiones aquí. Obviamente casi hablo de fusiones. Prioridad, yo diría que no es necesaria esta carta. No es necesaria, sinceramente no es necesario. Y en paquetes limitados no creo que la ofrezca. Así que no vamos a puntuarla. No la vamos a puntear. Solo sus fusiones y listo. Otra carta innecesaria, no vamos a ni dar fusiones ni nada.
Carta de sello, no vamos a hablar de ella. Carta de sello, no vamos a hablar de ella. Otra carta de sello, Nereid, una de las mejores. Sinceramente es una de las mejores cartas del juego. Infravalorada, sinceramente. Pero así a veces toca, ¿no? Obviamente ya colocamos aquí, ustedes pudieron ver las fusiones. Pero estaba en todo este tiempo pensando la puntuación de ella, por eso me quedaba así, simplemente sin decir mucho. Y es que si yo coloco a Artolia en un puesto tan elevado, como un 10, que es prioridad de paquetes limitados, un 10, un 8, 9 es Acuario, Tenebroso obviamente está ahí. Es más, creo que vino paquetes limitados de Tenebroso, por si acaso alguien quiera comprar, ya llegó paquetes limitados de Tenebroso, que también es una muy buena opción. Yo creo que ese es un 9, pero todavía no vamos por Tenebroso. Este vendría a ser un 7-8. 7-8. Ahí la ponemos a Nereid. 7-8. Carta de sello. Carta de sello. Carta de sello. Hay muchas cartas de sello. Y esta obviamente la de sello, que no sé si colocarle sus fusiones o no. Bueno, ahí quedará. Si acaso le coloco o no, ahí quedará. También vamos a colocar sus fusiones. Varias personas tienen esta carta. Bueno, ahí están las fusiones para que las vean. Prioridad, pongámosle un 2. Porque ya, y eso que me gustaría bajársela a 1 porque fusiones no necesita esta carta y no depende de fusiones. Así que es como que simplemente sería para compactar nada más esta carta. Y la habilidad tienes que mejorársela, ese es otro problema también. Entonces, es como tener un lancero. Así, no te sirve de nada si no le mejoras la habilidad. Así igualito es esta. Entonces, sí es un poco de decir, será un 1, pero pongámosle un 2, ya. Un 2 si acaso salen paquetes limitados, aunque no lo he visto, pero bueno, pongámosle un 2. 1, y no ponemos nada de fusiones. Lancero, obviamente acabamos de hablar de él sin saber. Le ponemos, yo creo que la misma calificación que ella. Pongámosle un 2, nada más. Y ponemos sus fusiones, obviamente que vamos a colocar sus fusiones, para que tengan una idea de cómo se podría mejorar un deck. Otro Neander, nada, no sirve esto, olvídense. Este yo llegué a gastar, no era este, pero igual, no, olvídense. Lancero Celestial, esto no es de paquetes limitados, o es solamente una carta rara que no sirve para un carajo. No recuerdo, pero no vamos a hablar. Bueno, si acaso es importante, se realiza después de ataque básico, consume y convierte un 50% de su PS actual en ataque. No vale la pena. Pero ya para aquellos que lleguen a tenerla, no sé si llegaran a tener esta carta, vamos a colocar solamente fusiones, nada más. Bien, seguimos, también es Neander, creo que este es de sello, ¿no? Si mal no me equivoco, así que no lo vamos a hablar de esa. Esta de aquí, esta loquilla. Esta loquilla me gusta, sinceramente me gusta. Vamos a colocar sus fusiones obviamente mientras estamos hablando. Y la prioridad, creo que sí la he visto en paquetes limitados. Creo que esta carta sí la he visto en paquetes limitados. Así que vamos a colocarle un 4 de prioridad. Un 4 en paquetes limitados. Porque de que te ayuda esta carta y de que te puede hacer un buen daño, obviamente que sí. Sí. No a tan alto nivel como la bailarina o la tenebroso, pero se acerca mucho esta carta. Así que por eso le ponemos un 4. 4-5 ya. 4-5. Uy, chute, que este está casi a la par. Yo diría que un 8. Yo diría que un 8, 7-8. Porque obviamente ya hablamos de lo que es Nereid, Acuario, Tenebroso. Pongámosle esta un 7-8. Porque hay algunas indispensables y esta es una de ellas. Colocaremos obviamente las fusiones aquí. No sé si ya las coloqué o las vamos a colocar, pero bueno, no pasa nada. Pero sinceramente esta es una de las prioridades en el campo. Obviamente si tú no tienes tu Artolia y ya no tienes tu Tenebroso para limpiar un poquito, esta carta también es muy importante. Porque obviamente el juego ahora depende mucho de matar al héroe y no a los sirvientes. Entonces esta pasa a ser una de las cartas más importantes del juego junto al muñeco de nieve. Son las más usadas en el juego. Así que ojo con eso. Yo hasta le subiría de un 8 a un 9. De 8 a 9 ya, la cambié porque realmente sí vale la pena. Sí vale la pena, yo creo que está muy bien a la altura de lo que es Nereid, esta carta, a la altura. Ahora ustedes elegirán cuál sacarán primero, ¿no? Obviamente, pero esta es muy buena, esta carta es muy buena. Y creo que llegamos al final con una carta innecesaria, una carta que no sirve,
que tiene inmunidad y yo creo que se le podría hasta sacar la inmunidad, porque 2 sirvientes enemigos causa daño mágico, anda la mierda. Ya me dices daño mágico, ya no sirves. Eso sería todo, mis amigos. No hagamos más largo este video. Conmigo será hasta un siguiente video, muchachos. Que la pasen bien.